Dios mío, muy buenos días, José Ángel. Muy buenos días y espero un muy buen inicio de semana para todos los radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Pues dentro de las actividades que realiza el crimen organizado en Jalisco, actividades que pues poco a poco se van adueñando, se van apropiando de casi todos los ámbitos de la criminalidad en Jalisco, pues es muy notorio el aumento del número de personas secuestradas, robadas o en todo caso desaparecidas, el cual ya se convirtió en una constante en casi todo el estado de Jalisco. Es muy notorio ver cómo en Guadalajara aparecen constantemente denuncias, sobre todo de mujeres desaparecidas, en redes sociales y en las páginas de las organizaciones de auxilio a los familiares de desaparecidos, y algunas veces estas denuncias llegan a la alerta Amber cuando son menores de edad, o algunas de ellas activan la alerta de género, una alerta que se ha visto que desde su nacimiento nació mal y de manera muy eficiente. Sucede constantemente en Guadalajara. Basta revisar cualquier página de estas organizaciones para ver el gran número de personas desaparecidas. Algunas son inmediatamente localizadas, algunas se encuentran rápidamente, algunas las mismas personas, los rateros, los secuestradores las sueltan, pero en otros casos, que es la mayoría, ya no se vuelve a saber nada de ellos. Por ejemplo, el caso de Zapopan, un caso reciente, una niña de 22 días es robada del interior de su casa, y supongo que por la inmediata reacción de redes sociales, sobre todo, esta pequeñita, esta bebé, es dejada en una caja de cartón abandonada. Afortunadamente la encontraron rápido y creo que no se expuso a una enfermedad o algún ataque de algún animal. La constante aquí también va a ser la inoperancia de las distintas policías para encontrar por sí mismos a estos delincuentes o resolver ellos mismos este tipo de casos. En Lagos de Moreno, por ejemplo, durante este mes han desaparecido 2 jovencitos, un hombre y una mujer. Los 2 fueron reportados como desaparecidos. La mujer afortunadamente apareció al día siguiente, sin embargo el joven sigue reportado como desaparecido. El día de ayer también en Lagos de Moreno, en una de las colonias populares, de las nuevas colonias populares de Lagos de Moreno, se vivió un intento de robo de una niña a la que su madre protegió con su cuerpo, y quien quiso robarla la golpeó muy fuertemente en la espalda y el cuerpo. Salieron los vecinos, pasa un vehículo por el agresor y se van sin poder concretar este robo, pero los que hacen el intento de robo pues andan por ahí merodeando, buscando, supongo, más víctimas. Quienes resolvieron o quienes ayudaron afortunadamente a que este acto no se concretara, pues fueron los vecinos, precisamente, porque se le habló a la policía también, se le estuvo esperando por horas y la policía jamás apareció. Entonces es una constante en este tipo de casos que, insisto, están creciendo. Es una constante la ausencia de la acción del Estado, la inacción completa del Estado, de sus policías, de sus investigadores. Eso, en cierto sentido, confirma lo que hemos estado diciendo en otros programas, que estamos frente o a un Estado infiltrado por los grupos criminales, o a un Estado cómplice, o simple y sencillamente un Estado ineficiente, un Estado inútil, un Estado que no cubre las necesidades de sus ciudadanos. Porque si el Estado no se hizo para proteger a sus ciudadanos, pues simple y sencillamente no se hizo para nada. Es decir, este Estado no sirve. La función esencial, la función fundamental, básica, primaria del Estado es la protección de sus ciudadanos. Cuando esta función deja de ser ejercida por el Estado, como estamos viendo, o el Estado es rebasado por los grupos criminales, pues simple y sencillamente hay que replantear la misma esencia del Estado para la realización de esta
importante función. En este caso, en los casos inmediatos en los municipios, la inoperancia de las policías municipales es una característica a la que ya lamentablemente nos acostumbramos. La policía municipal nunca está en donde debe de estar. Por ejemplo, en el municipio de Lagos de Moreno son innumerables los casos de agresiones a los ciudadanos de todo tipo. Supongo que igual en Guadalajara, en donde después de que le habla a la policía, esta no aparece, nunca aparece, no está en donde debe de estar. De hecho, ya lo he citado varias veces, el mismo jefe de policía llegó a decir que él no puede exponer la vida de sus policías frente a acciones del crimen organizado. Es decir, con la policía nos está mandando el mensaje, simple y sencillamente no cuenten en una situación de peligro. La pregunta sería, ¿y cuándo podemos contar con la acción de la policía? En todo caso, hay una constante indefensión del ciudadano. El ciudadano queda indefenso frente a los grupos del crimen organizado, frente a las acciones del crimen organizado, que como lo hemos visto cada vez son más amplias, más variadas, más diversas. Y esto obviamente lleva a varias formas de impartir justicia entre comillas, es decir, como a regularizar ese tipo de acciones del crimen organizado que van desde la extorsión y otras que menciono en este momento. Estas formas de impartir justicia son entre criminales, por ejemplo, ahí hay una regulación del crimen organizado, si no el crimen estaría completamente, pues ahora sí, desatado, invadiendo todas las áreas de la ciudad. Sin embargo, entre los grupos del crimen organizado hay una especie de autorregulación, tienen sus propias formas de proteger sus territorios, de impedir que se metan, si pertenecen a una actividad, impedir que entren a otro tipo de actividad. El caso ilustrativo de esto, un caso impactante de la forma en que esto se ilustra, es el de los amputados. Pero este caso, por más que nos impactó las personas que aparecieron amputadas en Tlaquepaque, por más que nos impactó, pues es una prueba, es una muestra de cómo actúa el crimen organizado. A los demás los mata. La gran cantidad de jovencitos que aparecen o que no aparecen son justamente estos ajustes de cuenta con el crimen organizado, esa forma de regulación entre ellos, que inclusive de no ser por ella, de esta autorregulación, el crimen organizado viviríamos ahora sí en un estado completamente de unos contra otros. No estoy ponderando esta forma de regulación o de autorregulación, sencillamente estoy señalando estas formas de autojusticia, en este caso entre los criminales, de los delincuentes. Pero también entre la población han crecido los grupos de autodefensa, poblaciones al interior del Estado que comienzan a armarse o comienzan a tomar sus propias formas de ejercer la justicia. Muchos de ellos inclusive golpeando, linchando a los delincuentes cuando los detienen, y a veces afortunadamente llega la policía para llevarse al delincuente. Otras formas son los vecinos organizados, son asociaciones de vecinos, asociaciones de vecinos que están preocupados por la seguridad en sus colonias, en sus barrios, en sus cuadras, pero esta también lleva a que tomen medidas que son medidas que están por fuera de la convivencia cívica, por fuera de las medidas que puede tomar un Estado o un ayuntamiento en este caso. Y la otra forma de regulación también son los funcionarios que administran justicia, que por fuera de la justicia hacen justicia. El caso más claro, el caso que es un ejemplo terrible, es el de Vega Pámanes. Es decir, estos funcionarios se dedican a liberar a los reos, los ayudan con licencias chuecas en sus antros chuecos, etcétera, ¿no? Es decir, los funcionarios metidos en esta forma de hacer justicia, de regulación de los actos del crimen organizado. En ese sentido también el crimen ha llegado, cuando se toca a funcionarios, pues amenazar a personas que denuncian estos hechos, como en el caso de las amenazas que recibe el periodista Pedro Mellado, porque denuncia o se indigna frente
al caso de Vega Pámanes, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, hay una descomposición social, hay una descomposición de la democracia, hay una indefensión o prácticamente un ciudadano que queda prácticamente borrado como tal, y hay un crecimiento constante en las calles, en el día a día, de personas que te ponen en peligro su integridad. Los robos a las personas, los robos a los niños están creciendo y parece, como en los otros casos, que nadie está haciendo nada. Ese es mi comentario para el día de hoy. Porque además lo más terrible de todo esto, doctor, es estamos hablando de los temas más sensibles, lo que más nos duele, que son nuestros seres queridos, ¿no? Sí, los niños, o sea, ya los niños, como los dos casos que narré, que son casos que pasaron la semana pasada, ya te pueden meter a tu casa y llevarse a un niño, o en pleno día, porque la agresión a esta mujer fue en pleno día, en una banqueta, un sujeto golpeándola brutalmente para arrebatarle a su hija. Es decir, el crimen organizado ya no son los famosos que se organizaban, que había formas oscuras para cometer este tipo de crimen. Lo hacen a cualquier hora del día, y pues el problema es efectivamente ese, que aunque existe ya no es, y es a lo que nos estamos acostumbrando, que cuando alguien llega y dice me golpearon para quitarme la cartera, pues ya parece que no es una cosa grave, porque la otra persona va a llegar y va a decir, bueno, a mí me robaron a mi hijo, o a mí me golpearon para intentar quitarme a mi hijo. Es decir, el crimen organizado ya es un crimen directamente en contra de la integridad de las personas, como dices, de nuestros seres queridos, de quienes tenemos directamente más cercanos a nosotros. Claro, que quizá en la escala de la inseguridad y de la percepción de inseguridad estaríamos ya al tope con estos casos. Totalmente al tope, Sonia, pero a mí no me gustaría usar la palabra percepción porque es una palabra como justificadora también que ha estado Claro, empleando siempre el Estado, siempre dice que son percepciones porque la gente deja de denunciar muchas veces estos crímenes. Yo creo que esta joven que fue golpeada no va a denunciar ese crimen, se siente amenazada, de hecho, inclusive por la misma inacción de la policía. ¿Por qué las policías no están ahí cuando se les requieren? Entonces, yo creo que sí, estamos pues en una situación en donde supongo, como en estos casos que menciono también de los vecinos organizados, se va a tener que llegar un día a que cada colonia, cada cuadra establezca sus propios sistemas, sus sistemas de seguridad y su propia relación con el crimen, con las diversas formas de crimen, lo cual nos lleva obviamente a desbaratar completamente los municipios, o desbaratar la organización del Estado. muy bien. Doctor, como siempre, un placer escucharlo. Al contrario, Sonia, un gran gusto, un abrazo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto Castelán. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más información.